Cordial saludo, mi nombre es Karen Eliana Rocha Galván, soy estudiante del programa académico Gestión Deportiva, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y en este momento les voy a estar dando una pequeña explicación sobre tipos de violencia. Esta actividad hace parte de la fase número 2 del curso Violencias en el Deporte. Entonces, para iniciar, considero fundamental identificar los tipos de violencias que hay, ¿sí? Existen varios tipos de violencia y en este instante les voy a estar hablando de algunos puntuales. Como número uno está la violencia anónima, está la presentada, está la sociocultural y está la sociopolítica. Eh, estas violencias le vamos a estar dando continuidad y vamos a estar desarrollando cada punto. Ahora bien, vamos a estar hablando un poco sobre lo que serían las violencias anónimas. Estas por lo general ocurren cuando surgen situaciones de desorden, falta de normas claras o rupturas del orden social, podría ser. Ocurre cuando las personas sienten que falta la regulación y el control. También puede llevar a comportamientos desviados. Por ejemplo, después de un partido de fútbol. Cuando un equipo pierde, los aficionados de este equipo pueden sentir inconformidad y esto puede generar disturbios, puede generar malos comportamientos y por general la violencia. También puede ser el comportamiento individual. Esto, un ejemplo sería cuando un jugador de pronto no siente que se están aplicando las normas de manera correcta hacia él. Por ejemplo, cuando un jugador en el campo de fútbol siente que el árbitro está sesgado y que está aplicando la ley de manera incorrecta hacia él. Ahora bien, hablemos un poco sobre la violencia representada. Esta prácticamente se refiere a las violencias que se muestran o simbolizan a través de representaciones mediáticas, discursos o rivalidades. Estas violencias pueden glorificar o normalizar comportamientos agresivos en el deporte. Una parte en la que hemos observado la violencia representada es en medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces exageran las confrontaciones y rivalidades entre equipos, ¿sí? Esto creando una narrativa de guerra, o sea, algo que no debería de ser, que incita a la violencia entre los aficionados. La cobertura sensacionalista de incidentes violentos pueden normalizar este tipo de publicidad o de comportamiento. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que sería la publicidad y marketing. Anuncios que utilizan imágenes de confrontación física para promover productos deportivos, transmitiendo la idea de que la agresividad es un rasgo deseable en el deporte. Y tristemente es así. Hoy en día, un ejemplo claro es cuando se enfrentan dos equipos, Brasil-Argentina, ejemplo. Es muy rara la vez que se pueda observar que se jugó un partido sin peleas, sin disturbios, eh, pero eso es demasiado raro. Lamentablemente, el deporte es uno de los entornos en los que más violencia se ve. Ahora, hablemos un poco sobre lo que serían las violencias socioculturales, ¿sí? Esta se refiere a la violencia que está arraigada en las normas de valores, creencias de una sociedad o grupo cultural. Esta violencia puede ser tolerada o incluso promovida dentro de ciertos contextos culturales. En el deporte, por ejemplo, la masculinidad tóxica. Hablemos de este tema. Esta violencia muchas veces se ve reflejada en este espacio, masculinidad tóxica. La idea de que los hombres deben ser agresivos y dominantes puede llevar a comportamientos violentos en el campo de juego. En algunas culturas se espera que los jugadores siempre se defiendan de manera agresiva o que defiendan su honor a través de la confrontación física. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que serían
La definición de violencias sociopolíticas. Estas prácticamente están relacionadas con el poder político, las desigualdades sociales y la lucha por recursos o control. En el deporte, ¿sí? Por ejemplo, los grupos de aficionados organizados, lo que serían las barras bravas. Algunos grupos de aficionados están vinculados a la ideología política. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que serían las violencias sociopolíticas. Estas políticas prácticamente están basadas en el poder político y en las desigualdades sociales y la lucha por el recurso o el control en el deporte. Una parte en la que se ve mucho este tipo de violencia son los grupos de aficionados organizados, lo que son las barras bravas. Algunos grupos de estos aficionados están vinculados a la ideología política extremas y utilizan lo que serían eventos deportivos como una plataforma para promover sus agendas y participar en actos violentos. Otra situación en la que se observa mucho este tipo de violencia es en la discriminación y exclusión. La exclusión de ciertos grupos sociales del acceso al deporte o la discriminación basada en la raza, la religión o la orientación sexual puede generar frustración y violencia. Ahora bien, hablemos sobre lo que sería el estado de violencia. Esta prácticamente se refiere a la violencia que se convierte en un patrón persistente y generalizado, afectando de tal manera todos los aspectos de la vida social. Este estado procura que la violencia sea considerada normal y aceptable en el deporte, cosa que no debería ser. Ahora bien, una parte donde se observa mucho el estado de violencia es la cultura de violencias institucionalizadas, cuando la violencia se tolera o se ignora sistemáticamente por parte de organizaciones deportivas. Se crea un ambiente en el que el comportamiento violento se perpetúa y esto pasa a ser normal. Esto puede incluir la falta de sanciones efectivas, para los jugadores o entrenadores que incurren en actos violentos. Ahora bien, normalización de la agresión. Por ejemplo, si la violencia se convierte en una parte integral del juego, un ejemplo, en el deporte de contacto, donde se permite que ciertos niveles de agresión puedan ser difícil erradicarlas por completo, ¿sí? Entonces, yo considero que para poder abordar todos estos tipos de violencia es necesario, por lo menos en la violencia anónima, considero que podría ser fortalecer las normas y la seguridad en los eventos deportivos. En la violencia representada, creo fundamental que es promover una cobertura mediática responsable y evitar los actos violentos, glorificación de la violencia, ¿sí? En la violencia sociocultural, creo que se podrían desafiar las normas culturales que promueven la agresividad y fomentan la igualdad y el respeto. En la violencia sociopolítica, creo que podría ser abordar la desigualdad social y la política, que contribuyan entre ambas, ¿sí? Creo que esa sería una manera de contribuir a acabar con la frustración y la ira. Y por último, pues hablemos un poco sobre cómo podríamos abordar el tipo de violencia que sería el estado de violencia. Considero importante que sería implementar algunas políticas y programas integrales que cambien la cultura de la violencia en el deporte. Al comprender estos tipos de violencia, creo que podemos desarrollar estrategias más efectivas para prevenir, ¿sí? Prevenir y promover un ambiente deportivo más seguro y positivo. Pues sin más que decir, espero haya sido grato este video y lo haya podido explicar de la mejor manera. Espero les haya gustado. Hasta luego.